Levántate, iglesia del Señor, cálzate de tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Amén. Buenas tardes. Iniciamos un nuevo culto virtual de la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. Hoy día queremos ver los capítulos de Génesis del 40 al 44, con un título que muestra, digamos, cómo el Señor de repente quiere manifestarse de una forma especial hacia los hombres. José, intérprete de sueños. Bueno, comencemos con una oración para dedicar este culto. Amado Dios, te damos las gracias una vez más porque usted está con nosotros, Señor, con su Santo Espíritu en su iglesia, Señor. Así lo prometió y así lo creemos. Bendice tu palabra, Señor. Enséñanos con tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Partamos entonces con Génesis capítulo 40, con los versículos del 1 al 23. Algo ya había adelantado nuestro pastor en la semana pasada, cuando tocó este tema acerca de los sueños de los dos oficiales del faraón, que habían tenido problemas con Faraón y fueron puestos en la cárcel donde se encontraba también José. José era el administrador de la cárcel, estaba, digamos, el encargado de la cárcel, más José estaba como el administrador. Y todo lo que hacía, dice la palabra de Dios,
le iba bien. Entonces vemos también aquí que estos dos hombres tienen un sueño, que cada uno el suyo, y la interpretación de ellos se las da en el nombre de Dios, se las da José. Es interesante ver cómo el Señor está trabajando con José, porque José, acuérdense que tuvo unos sueños anteriores, cuando estaba todavía en tierra de Canaán con su familia, y él soñó dos veces. La primera vez soñó que sus hermanos se inclinaban hacia él, y después que su padre, su madre y sus hermanos se inclinaban hacia él. Y todos le reprendieron, diciendo que vas a gobernar, estarás sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Y aquí vemos que ya empieza a interpretar los sueños José. Veamos el versículo 8, porque si leemos todo son varios versículos. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. Y ahí comenzaron ambos a contarle su sueño. Partió primero el jefe de los coperos, y José interpretó el sueño del jefe de los coperos, indicándole que en 3 días más iba a ser restituido como jefe de los coperos y iba a ser de nuevo puesto en su lugar. Entonces se adelantó el jefe de los panaderos y también le contó su sueño. Al ver que era una buena profecía, pensó que también para él iba a ser igual, pero no lo fue así. Lamentablemente, para el jefe de los panaderos había una condición mucho más desfavorable, iba a ser muerto. Sin embargo, los dos sueños se cumplen en los 3 días que había indicado José por revelación del Señor. Esto también es bien interesante, porque José estaba sufriendo, ¿no es cierto? Sabemos que estaba en tribulación, había sido vendido como un esclavo, había trabajado como un esclavo en la casa de Potifar, y después de que tuvo un problema con la señora de Potifar, que ella había puesto los ojos en él, y ella lo difamó, y José fue enviado a la cárcel. Es aquí donde está, ¿no es cierto?, interpretando estos dos sueños que le contaron el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Pero sigamos adelante. Vemos también que el Señor sigue trabajando con José, porque vemos en la casa de Potifar y ahora en la cárcel que José no solamente era un esclavo más o un preso más, sino que tenía cualidades muy importantes como un buen administrador. Y pese a su angustia, pese a su tribulación, él hacía todo como Dios lo mandaba. Esto también es para nosotros. ¿Cómo hacemos en nuestra vida cuando estamos en dificultades, en problemas? ¿Seguimos con esmero? ¿Seguimos dándole la gloria al Señor? ¿Seguimos esperando en Él? Veamos cómo Él sufría. Estaba complicado. Estaba en un lugar no muy agradable. No creo que nada de agradable. Por último, en la casa de Potifar tenía una cierta libertad de moverse dentro, ¿no es cierto?, de la casa, de los patios, etc. Pero aquí, en la cárcel, no creo que haya sido muy, muy fabuloso.
nada, nada como un hotel de 5 estrellas, ¿no es cierto? No creo que, no creo que tuviera ni una, las debía todas. Así que vemos que Dios está trabajando con José, está trabajando en su corazón, está trabajando en sus habilidades, le está mostrando, porque era un muchacho, ¿no es cierto? Está mostrando que Él no le va a dejar y no le dejó, porque siempre estuvo a su lado. Pasemos al capítulo 41 del verso 1 al 36, donde José interpreta el sueño del faraón. Vamos a recordar un pasaje anterior del 40 casi al final, cuando, ¿no es cierto?, José le pide por favor al jefe de los coperos que se acuerde de él. Sin embargo, en el versículo 23 del capítulo anterior, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Pero en el 41 vamos a ver el famoso sueño del faraón, o los famosos sueños del faraón, ¿no es cierto? Dice así: aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado el espíritu del faraón, su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios, y les contó el faraón su sueño, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces, miren qué interesante, el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando el faraón se enojó contra su siervo y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Allí estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue, y fui yo restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Aquí vemos que el que se había olvidado de José, ¿no es cierto?, llega a la memoria después de estos sueños que tiene el faraón, se acuerda de José y se lo cuenta a Faraón. Y Faraón manda a buscar a José. Lo visten, lo afeitan, ¿no es cierto?, y lo hacen presentarse ante el Faraón. A mí me interesa mucho que leamos los versos 15 y 16 porque son muy importantes. Porque nuevamente José va a interpretar los sueños, pero en la revelación de Dios. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuestas propicias a Faraón. Qué maravilloso, ¿eh? ¿No es cierto? No se enorgulleció de las interpretaciones
José, sino que dio el crédito al Señor Dios Todopoderoso. Bueno, viene ahí del 17 en adelante que el faraón le cuenta el sueño o los dos sueños a José. Y José le responde de una manera, de nuevo, muy hermosa. En el 25 en adelante dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Hasta aquí la interpretación de los sueños. Aquí vemos que José le da la revelación de lo que Dios le está mostrando a Faraón. También vemos el corazón dispuesto de Faraón a escuchar, porque lo vamos a ver de aquí del 31 en adelante, perdón, del 32 hasta el 36, que Faraón acepta las sugerencias de José. ¿Qué dice? Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra, o sea, un 20% de Egipto, y en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dios no solamente se queda con la interpretación del sueño, sino que también le manda a decir al faraón lo que debe hacer. Ya les comenté que José había estado siendo preparado por Dios para este momento. Desde que soñó, ¿no es cierto?, que sus hermanos se inclinaban ante él, hasta este momento el Señor siempre lo estuvo preparando. Lo estuvo preparando para este gran momento. Porque del versículo 37 en adelante, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, cómo José pasa a ser el gobernador de Egipto. Tenemos que entender que Egipto en ese momento era el país potencia del mundo, como hoy día lo podría ser Estados Unidos. Y pasa José a ser el segundo en ese reino. Entonces, los siervos, Faraón y sus siervos, dicen, ¿habrá otro mejor preparado, otro que esté mejor acondicionado para llevar a cabo esta titánica tarea? ¿Habrá otro hombre más sabio que José para que se pueda prevenir este desastre que el Señor nos ha mostrado?
para que tomemos los resguardos? Mire lo que dice el 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Interesante. Faraón reconoce que José tiene la capacidad suficiente para hacer el trabajo, porque él sabe lo que viene y sabe cómo hacerlo. Me gusta mucho esa entrega o esa aceptación, más bien dicho, de Faraón y de sus siervos, que colocan e invisten a José, ¿no es cierto?, como el segundo de Egipto. Y solamente, dice Faraón, yo en el trono seré más que tú, pero todo se gobernará bajo tu mando. Tu voz va a ser la que va a dirigir a todo el pueblo de Egipto. José era un muchacho, tenía recién 30 años de edad y ya era el segundo de Egipto. Dios tenía preparado su plan, por eso que sus hermanos lo vendieron, por eso que fue a parar a la cárcel y ahora, ¿no es cierto?, es presentado ante Faraón y Faraón lo embiste de tal autoridad que todos tienen que doblar la rodilla ante él. Bueno, José comienza, ¿no es cierto?, su trabajo, empieza a recoger los frutos de estos 7 años que son tan abundantes que dice la palabra de Dios que no tenía número. Era imposible de cuantificar la cantidad de trigo que habían logrado acumular. También a José, porque le dio una esposa Faraón y tuvo 2 hijos. Su mujer se llamaba Asenat y ahí tuvo sus 2 primeros hijos, Manasés, ¿no es cierto?, y Efraín. El Señor ya comenzó a bendecirlo tremendamente. Miren el cambio. Imagínense, él estaba en la cárcel. Dice que lo tuvieron que, ¿no es cierto?, afeitar, vestir, limpiar para ser presentado al faraón. O sea, estaba convertido seguramente muy andrajoso. No creo que en la cárcel tenía un Pierre Cardin o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y ahora está vestido del mejor lino, de las mejores prendas que se producían en Egipto, con un anillo en su mano del mismo faraón. En el segundo carro del faraón se manejaba. Le dio una esposa, le dio casa y tuvo sus hijos. Y el Señor lo bendice con abundantes cosechas durante esos 7 años. Entonces, sucede que no solamente en Egipto comienza el hambre, sino que también en la tierra de Canaán. Y los hermanos, ¿no es cierto?, de José son enviados por su padre para que traigan alimentos y no perezcan. Los manda con dinero para comprar y los manda bien provisto. Entonces, ellos se presentan para comprar y ¿qué sucede? Que José los reconoce. Leamos del 1 al 6. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Parece que Israel no era muy
muy optimista, ¿no es cierto? Bueno, después del problema que tuvo con la pérdida de que sabía que José no aparecía. Vinieron entonces los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y mire, y se inclinaron a él rostro a tierra. Tiene que haber sido un impacto muy grande. Obviamente sus hermanos no le conocieron, mas José sí les conoció, porque José estaba vestido como un egipcio, ¿no es cierto? Y tenía bastante más años de lo que cuando lo vendieron, del orden de los 14, 15 años más. Entonces José, puede que sea más, porque hay 2 años ya que van de problemas de hambre, y José ya tiene del orden de 32 años en estos momentos cuando se cuenta con sus hermanos. Bueno, José se acordó de los sueños en el versículo 9 y tiene que haber tenido un conflicto interno muy grande, porque José, ¿no es cierto?, les dice que eran espías, que venían a mirar cuáles eran los puntos débiles de Egipto, y no para comprar, sino que para espiar a Egipto. Pero, y los pesca y los mete preso. Los tiene 3 días en prisión y José los saca de la cárcel y él dice, yo temo a Dios. Versículo 18 dice, y al tercer día les dijo José, haz esto y vivid, yo temo a Dios. Tiene que haber reflexionado esos 3 días, ¿no es cierto?, con muchos problemas. Y les hace una oferta, que vuelvan a sus casas, que lleven los alimentos y que regresen con Benjamín. Pero va a dejar preso a Simeón en garantía de que regresen con Benjamín y ahí se los va a liberar. Estos hombres tienen que haber sufrido mucho y el temor los tiene que haber tomado muy fuerte. Miren lo que dice el versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí que también se nos demanda su sangre. Ellos están recapacitando todo lo que le había pasado. Habían pasado varios años, pero sin embargo todavía estaba presente este problema en sus mentes. Porque había sido algo atroz. No era una mentirilla como decimos nosotros, ¿no es cierto? Aunque la mentira sigue siendo pecado, mentirita o mentirota, siempre va a ser pecado. Pero aquí había un pecado de carne, ¿no es cierto? Habían hecho un daño muy grande con su hermano José. 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Y manda a sus hermanos para que lleven los alimentos y una vez que lleguen allá traigan de vuelta a su hermano Benjamín para que comprueben que sí son hombres honestos como habían dicho. Y obviamente llegan a Canaán, se encuentran con la gran sorpresa de que se les había devuelto el dinero en todas las bocas de sus
de sus sacos, de sus, eh, ¿no es cierto?, de donde llevaban los alimentos, y eso lo sobrecoge aún más. Le cuentan lo que había sucedido a su padre, pero no le contaron todavía que ellos se habían portado tan mal con su hermano hacía algunos años. Pero ahora le cuentan a su padre todo lo que había pasado, toda esta aspereza que habían tenido con el dueño de la tierra, ¿no es cierto?, con el encargado ahí, con el segundo de a bordo. Y Rubén, ¿no es cierto?, insiste con su padre para que lleve a su hermano Benjamín y se presenten delante de José. Pero al parecer no está muy convencido todavía Israel de hacer esto. Y en el capítulo 43 los vuelve a mandar a Egipto, porque se les terminó lo que habían traído. Entonces había que ir a buscar más, no tenían otra opción. Israel está muy complicado. Judá toma el liderazgo para el regreso a Egipto por los alimentos y sale como fiador ante su padre para que puedan llevar a Benjamín, porque si no llevan a Benjamín no van a poder ver a José y sus hermanos van a tener probablemente quedar presos eternamente. Entonces hoy día sus hermanos logran regresar hacia Egipto y son recibidos de mejor forma que la primera vez, porque son llevados a la casa de José, donde cenan, y además donde José, al ver a Benjamín, se conmueve mucho y le sirve en sobreabundancia como un plato especial a Benjamín, su hermano. Ellos están muy asustados, pero en el versículo 34 al final dice que bebieron y se alegraron con él. Hasta aquí las cosas parecían ir mucho mejor, era miel sobre hojuela. Sin embargo, José hace una nueva jugada y coloca la copa de él en el costal de Benjamín y los manda de vuelta. Y cuando ellos ya tenían un poco de avance, manda a sus súbditos, ¿no es cierto? José manda a un grupo de soldados a que los sigan y que los increpen por su mal actuar. Entonces le dice: ustedes han robado la copa de José. Pero era tanta la seguridad, porque ellos obviamente no lo habían hecho, porque esto era que estaba preparado por José, que dice que el que se le encuentre esa copa en su costal sea muerto y los demás serán siervos del Señor de Egipto. ¿Qué sucede? Lo más complicado. En el costal de Benjamín encuentran la copa. Estos hombres ahora sí que ya no hayan qué hacer. Están súper complicados. Imagínense que tengan que matar a Benjamín, porque eso es lo que habían dicho. Versículo 9 del capítulo 44. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Que muera. Imagínense, Benjamín, que era, ¿no es cierto?, un hijo
muy especial para Israel, para Jacob, donde además Judá había salido como fiador ante su padre. Se les complica enormemente todo lo que había pasado. Y aquí comienza algo que va a tocar el corazón de José. Judá, de acuerdo con el compromiso que tenía con su padre, Jacob, Israel, intercede por Benjamín, se ofrece por su hermano, como siervo a José, en un acto de valentía y honor, porque él no puede volver sin Benjamín. Él no podría sufrir que su padre muriera, ¿no es cierto?, por saber que Benjamín no vuelve. Entonces, él intercede y habla con José para que él se quede en vez de Benjamín. Pero aquí viene lo interesante, que José empieza a ser tocado su corazón, porque yo creo que él también tenía su cierto enojo, ¿no es cierto?, su cierto, como diríamos, rabia por todo lo que había pasado. Pero ahora él está en una eminencia, en un puesto de eminencia, donde él incluso podría haber matado a todos sus hermanos. Pero como leímos anteriormente, él teme al Señor. Y también no quiere hacer sufrir a su padre. Quiere ver a su padre, obviamente. Entonces empieza José a ser tocado su corazón. Y lo interesante, como todas las series así, ¿no es cierto?, que vemos a veces en la televisión, esto va a continuar. No se lo pierda, porque lo que viene es maravilloso. Los capítulos que continúan son de gran bendición para la familia de Jacob. No se los vaya a perder, porque el Señor nos está mostrando a través de un tipo de Cristo, que es José, cómo Él conserva a esta familia, cómo Dios nos conserva a nosotros, la iglesia del Señor. Porque nosotros, ninguno de nosotros era sin culpa. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos perdonó con su sangre preciosa, nos lavó y nos presenta sin mancha ante el Padre. Porque el Dios Padre se complace en la obra maravillosa y justa de nuestro Señor Jesucristo. Usted, al igual que los hermanos de José, no teníamos ningún derecho a nada, sino que deberían habernos cortado la cabeza desde un principio. Sin embargo, Dios nos amó maravillosamente y nos ve a través del velo de la carne del Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos vida juntamente con Él por siempre jamás. Esta es la bendición más grande. No se pierda el desenlace de esta maravillosa historia que nos relata la Biblia. Que el Señor los bendiga. Amén. Señor, a mí un día
subimos, subimos.